Vendí mi granja para pagar la hipoteca de mi hija. Cuando terminé de pagar, mi yerno, que está en paro, me dijo, «Genial, ahora puedes vivir en el garaje». Mi hija estuvo de acuerdo. «Nunca nos has demostrado cariño». Entonces leí un documento que los dejó pálidos. «Me alegro de que estés aquí. Nunca pensé que acabaría aquí, de pie en lo que solía ser mi propia entrada, con una sola maleta en la mano, mirando fijamente el garaje donde mi hija acababa de decirme que viviría a partir de ahora». La mañana había empezado como cualquier otra. Había conducido hasta la casa de Sofía con los documentos bancarios definitivos, con las manos temblando ligeramente mientras sostenía los papeles que confirmaban lo que había hecho. Vendí la granja de mi padre, la propiedad de 100 acres que había pertenecido a nuestra familia durante 3 generaciones. Desaparecida. Todo ello convertido en frío y duro dinero en efectivo para pagar la hipoteca de la casa de ensueño de mi hija en las afueras. «Papá, lo has conseguido». Sofía me había recibido en la puerta, pero algo parecía diferente. Su sonrisa parecía forzada, como si estuviera actuando en lugar de sentir una felicidad genuina. Detrás de ella, pude ver a Robert tumbado en el sofá que les había ayudado a elegir hacía 2 años, todavía en pijama, a pesar de que ya había pasado el mediodía. «Tengo los papeles», dije, dándome una palmadita en el sobre que llevaba en el bolsillo de la chaqueta. «La hipoteca está completamente pagada. Ya no le debéis ni un solo céntimo al banco». Esperaba lágrimas de alivio, quizás un abrazo. En cambio, la expresión de Sofía cambió a algo que no logré descifrar del todo. Miró hacia Robert, que ahora prestaba atención a nuestra conversación. «Eso es genial, papá», dijo, pero su voz sonaba apagada. «Entra, hablemos». El salón parecía más frío de lo habitual, a pesar del calor de agosto que hacía fuera. Robert finalmente se levantó, pasándose las manos por el pelo sin lavar. Llevaba 8 meses en paro, pero cada vez que le preguntaba por su búsqueda de empleo, Sofía se entrometía con excusas. «Está siendo selectivo», decía. «Está esperando la oportunidad adecuada». «¿Entonces, ya está hecho?», preguntó Robert, con un tono en la voz que nunca antes había oído. «La casa está libre de cargas». Asentí con la cabeza sacando los documentos. «Todo está pagado, Sofía. Ni tú ni los niños tendréis que preocuparos nunca por perder esta casa». Fue entonces cuando Robert sonrió y sentí un escalofrío en el estómago. No era una sonrisa de agradecimiento. Era la sonrisa de alguien que acababa de ganar algo. «Perfecto», dijo, dando una palmada. «Eso lo hace todo mucho más fácil». «¿Qué es lo que resulta más fácil?», pregunté, mirando alternativamente a él y a mi hija. Sofía se movió incómoda, evitando mi mirada. «Papá, tenemos que hablar de tu situación de vivienda». «¿Mi situación de vivienda?». Robert dio un paso adelante, de repente animado. «Mira, Henry, la cosa es así. Esta casa es nuestra ahora, libre de cargas, tal y como dijiste. Pero en realidad no está preparada para 3 adultos. Ya sabes, tenemos que pensar en los niños y el espacio es reducido». Sentí que se me oprimía el pecho. «No lo entiendo. El garaje», dijo Sofía rápidamente, con las palabras saliéndole a borbotones. «Lo hemos limpiado y hay electricidad ahí fuera. Hemos instalado un calefactor y todo. De hecho, es bastante acogedor». El garaje. Querían que viviera en el garaje. Me quedé mirando a mi hija, a esta mujer a la que había criado desde que nació, después de que su madre muriera cuando ella solo tenía 6 años. La niña que solía meterse en mi cama durante las tormentas, a la que había enseñado a montar en bicicleta en la misma entrada donde ahora me encontraba. La joven a la que había pagado la universidad trabajando turnos dobles, a la que había acompañado al altar hacía solo 4 años. «Sofía», dije lentamente, «¿me estás pidiendo que viva en tu garaje?». «Es temporal», dijo, pero seguía sin mirarme a los ojos. «Solo hasta que aclare las cosas». Aclarar las cosas. Mi voz se elevaba a pesar de mis esfuerzos por mantener la calma. «Acabo de vender mi casa para salvar la tuya. ¿Qué se supone que tengo que aclarar exactamente?». Robert se rió. Se rió de verdad. «Venga ya, Henry. No pensabas que ibas a vivir aquí para siempre, ¿verdad? Quiero decir, somos adultos casados. Necesitamos nuestro espacio». Esas palabras me golpearon como un puñetazo. Miré a Sofía, esperando que me defendiera, que le dijera a su marido que estaba siendo cruel. En cambio, cruzó los brazos y pronunció las palabras que me perseguirían el resto de mi vida.
Papá, de todos modos, nunca me mostraste mucho cariño mientras crecía. Siempre estabas trabajando, siempre distante. Al menos así nos veremos más. El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía oír al perro del vecino ladrando, una cortadora de césped a lo lejos, los sonidos normales de la vida suburbana continuando mientras mi mundo se derrumbaba. Nunca me mostraste afecto. Pensé en las innumerables noches que me había quedado despierto con ella cuando estaba enferma, leyéndole cuentos hasta que se me agotaba la voz, en cómo había entrenado a su equipo de fútbol durante 3 años porque ella me lo suplicó. En el fondo, para la universidad que había creado cuando nació. En trabajar horas extras todos los fines de semana para asegurarme de que pudiera perseguir cualquier sueño que deseara. Trabajé para manteneros. Logré decir después de que muriera tu madre, hice todo lo que pude para asegurarme de que tuvieras una buena vida. Trabajo, 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 dijo Sofía, con un tono amargo en la voz que nunca antes había oído. Eso es lo único que te importaba. Robert dice que probablemente por eso se puso enferma mamá. Todo el estrés de estar casada con alguien tan emocionalmente distante. Robert asintió con aire sabio, como si hubiera hecho una observación profunda. Muchas esposas desarrollan problemas de salud cuando no reciben el apoyo emocional que necesitan de sus maridos. La acusación de que yo era de alguna manera responsable del diagnóstico de cáncer de mi esposa, de que mi amor por mi familia había provocado de alguna forma la enfermedad que destrozó nuestro mundo, me nubló la vista de rabia. Pero al mirar el rostro de Sofía, pude ver que ella se lo creía. Este hombre, esta sanguijuela desempleada que había estado viviendo de la herencia de mi hija y ahora de mi sacrificio, la había envenenado en mi contra. «Enséñame el garaje», dije en voz baja. Me llevaron a través del patio trasero hasta la pequeña estructura que en su día había albergado herramientas de jardín y adornos navideños. Robert efectivamente lo había vaciado, pero llamarlo acogedor era generoso. Había un único colchón sobre el suelo de hormigón y un pequeño calefactor enchufado a la pared. Sobre una mesa plegable había una placa eléctrica y una nevera en miniatura que zumbaba ruidosamente. «¿Ves?», dijo Sofía, tratando de inyectar entusiasmo en su voz. «Es como un estudio». Dejé mi maleta en el suelo de hormigón y me volví para mirar a ambos. «¿Desde cuándo?» «¿Desde cuándo? ¿Qué?», preguntó Robert. «¿Cuánto tiempo lleváis planeando esto?». Intercambiaron una mirada y tuve mi respuesta. No se trataba de una decisión tomada en un arrebato tras ver los documentos de la hipoteca pagada. Llevaban todo este tiempo planeando meterme en el garaje. Lo peor no era el garaje en sí, era darme cuenta de que mi hija, la niña a cuya crianza había dedicado mi vida, me veía como nada más que un inconveniente que había que gestionar. Y el hombre con el que se había casado, el hombre al que había acogido en nuestra familia, me veía como un problema que por fin había resuelto. Mientras se alejaban hacia la casa, dejándome sola con mi única maleta y los sonidos de su conversación amortiguada llegando a través de las ventanas, me pregunté cómo se había ido todo tan mal. Pero lo que aún no sabía era que en el bolsillo de mi chaqueta, doblado entre los papeles de la hipoteca, había un documento que lo cambiaría todo. Simplemente aún no lo había encontrado. Aquella primera noche en el garaje apenas dormí. El suelo de hormigón era duro bajo el fino colchón, y cada sonido de la casa parecía amplificado en la oscuridad. Podía oír la televisión de Robert, el agua corriendo de su ducha, los sonidos cotidianos de gente que vivía cómodamente, mientras yo yacía en lo que no era más que un trastero. Pero lo que me mantenía despierto no era la incomodidad. Eran las palabras de Sofía resonando en mi mente. «De todos modos, nunca me mostraste mucho cariño mientras crecía». Me quedé mirando al techo, recordando la noche en que Linda murió. Sofía solo tenía 6 años y estaba de pie en el pasillo del hospital con su pijama morado favorito, porque la había sacado de la cama cuando recibí la llamada. Los médicos habían sido amables, pero directos. El cáncer se había extendido más rápido de lo que nadie esperaba. Nos quedaban unas horas, quizá menos. «¿Dónde está mamá?», había preguntado Sofía, agarrándome la mano con tanta fuerza que podía sentir sus diminutas uñas clavándose en mi palma. «Mamá está muy enferma, cariño», le había susurrado, arrodillándome a su altura. «Pero te quiere mucho y quiere verte». Durante las siguientes 3 horas, hasta que Linda exhaló su último aliento,
Sostuve a Sofía en mi regazo mientras ella hablaba con su madre. Le peiné el pelo cuando se le enredaba, le sequé las lágrimas cuando lloraba y le prometí una y otra vez que nunca la dejaría sola. ¿Cómo es que cumplir esa promesa no era demostrar afecto? A la mañana siguiente, me despertaron unas voces que atravesaban las delgadas paredes del garaje. Robert y Sofía estaban en la cocina, y su conversación me heló la sangre. Sigo pensando que deberíamos haber esperado unas semanas más, decía Sofía. Él parecía muy sorprendido. Mira, cariño, teníamos que actuar rápido, respondió Robert. Una vez pagada la hipoteca, teníamos que establecer la nueva dinámica de inmediato. Si le hubiéramos dejado sentirse cómodo en la casa, habría sido más difícil sacarlo de allí. ¿Sacarlo de aquí? Me incorporé en el colchón, esforzándome por oír mejor. Además, continuó Robert, tu padre está forrado. Tiene ahorros para la jubilación, la seguridad social, probablemente un seguro de vida. Lo del garaje es solo temporal, hasta que se dé cuenta de que tiene que contribuir más al hogar. ¿Qué quieres decir con contribuir más? Piénsalo, Sofía. Está viviendo aquí gratis, usando nuestra electricidad, nuestra agua. Lo mínimo que puede hacer es ayudar con la compra, los servicios públicos, quizá incluso darnos una paga mensual por el privilegio de quedarse en nuestra propiedad. Nuestra propiedad. Las palabras me dolieron. Pero lo que siguió fue peor. Tienes razón, dijo Sofía. Debería estar agradecido de que le dejemos quedarse. La mayoría de la gente de su edad estaría ya en una residencia de ancianos. Yo tenía 63 años, gozaba de perfecta salud y acababa de liquidar los ahorros de toda mi vida para salvar su casa. La idea de que yo debiera estar agradecida por el privilegio de vivir en su garaje mientras les pagaba un alquiler era tan absurda que habría sido ridícula si no fuera mi realidad. Pero fueron las siguientes palabras de Robert las que revelaron el verdadero alcance de su manipulación. La clave es hacerle creer que esto fue su elección, dijo Robert. Si se siente culpable por ser una carga, estará más dispuesto a contribuir económicamente. Y si se acomoda demasiado o empieza a exigir un mejor trato, siempre podemos recordarle lo distante que fue emocionalmente cuando tú estabas creciendo. Por cierto, eso fue genial, dijo Sofía, y pude percibir la sonrisa en su voz. Sacar a relucir el cáncer de mamá de esa manera, la expresión de su rostro cuando le sugeriste que tal vez él lo había provocado. Se rieron. Los dos se rieron de usar el recuerdo de mi difunta esposa como arma en mi contra. Me senté en ese colchón, con las manos temblando de rabia, mientras el panorama completo se hacía claro. No había sido una decisión espontánea tomada después de que pagara su hipoteca. Llevaban meses planeándolo, quizá incluso más. Robert había envenenado sistemáticamente a Sofía en mi contra, reescribiendo nuestra historia familiar y convenciéndola de que mis sacrificios eran, en realidad, muestras de negligencia. El sonido de unos pasos acercándose al garaje me hizo esconderme rápidamente bajo la fina manta, fingiendo dormir. La puerta se abrió con un chirrido. «Papá». La voz de Sofía era artificialmente dulce. «¿Estás despierto?» Abrí los ojos, obligándome a parecer aturdido. «¿Qué hora es?» «Casi las 9. Robert y yo estábamos pensando que quizá podrías echar una mano con algunas cosas de la casa hoy. Ya sabes, ya que te quedas aquí y todo eso». «¿Qué tipo de cosas?» Me entregó una lista escrita a mano. Cortar el césped, limpiar los canalones, lavar los 2 coches, podar los setos, pintar la valla trasera. Era un día entero de trabajo manual, el tipo de lista de tareas que Robert debería haber abordado durante sus 8 meses de desempleo. «Esas son tareas para Robert», dije, devolviéndole la lista. La expresión de Sofía se endureció. «Robert está ocupado hoy. Ocupado. Tiene que hacer unas llamadas importantes sobre oportunidades de trabajo». A través de la ventana del garaje, pude ver a Robert en el salón, con el mando en la mano, jugando a videojuegos en la televisión que yo les había ayudado a comprar. «Sofía», dije con cautela, «tenemos que hablar de lo que está pasando aquí». «¿A qué te refieres?» «Vendí mi casa para salvar la tuya. Renuncié a todo lo que tenía para evitar que perdieras esta casa, y ahora me tratas como a una empleada». Su rostro cambió, y por un momento vi un destello de la niña que había criado. Pero luego su expresión se endureció de nuevo, y supe que la influencia de Robert había ganado. «Papá,
Nadie te obligó a vender la granja. Tú tomaste esa decisión. Y tampoco nadie te obliga a quedarte aquí. Si no te gusta el acuerdo, eres libre de irte. ¿Irme a dónde? Ya no tengo casa. La vendí por ti. Eso no es problema mío, dijo, pero su voz titubeó ligeramente. Eres un hombre hecho y derecho. Arreglátelas. Después de que se marchara, me quedé solo en ese garaje, mirando la lista de tareas y pensando en cómo mi vida se había puesto completamente patas arriba. Mi hija, la persona a la que más quería en el mundo, había sido sistemáticamente en mi contra por un hombre manipulador que no me veía más que como un recurso que explotar. Pero cuando metí la mano en la chaqueta para coger las gafas de lectura, mis dedos rozaron el sobre con los papeles del banco. Había más documentos de los que recordaba, y mientras los sacaba para examinarlos con más detenimiento, un documento en particular me llamó la atención. Era una vieja escritura, amarillenta por el paso del tiempo, que se había mezclado con los documentos de la hipoteca. Reconocí la firma de mi padre al pie del documento, pero la descripción de la propiedad me dejó sin aliento. El terreno sobre el que se había construido la casa de Sofía no solo se parecía a una parte de la propiedad original de mi padre. Según esta escritura, era exactamente la misma parcela que se había separado de la granja principal hacía décadas, pero que nunca se había transferido oficialmente fuera del nombre de la familia. Me temblaban las manos mientras leía de nuevo la descripción legal, comparándola con los límites de la propiedad de Sofía. No había ningún error. Debido a algún error administrativo olvidado hace tiempo, la casa de Sofía estaba construida en un terreno que, técnicamente, todavía me pertenecía, y ni ella ni Robert tenían ni idea. Me pasé todo el fin de semana estudiando esa escritura, cotejándola con todos los documentos que pude encontrar en las cajas que había traído de la granja. Cuanto más investigaba, más claro se hacía el panorama, y más me temblaban las manos con una mezcla de incredulidad y algo que se sentía peligrosamente cercano a la esperanza. Mi padre había dividido la granja en parcelas allá por 1987, con la intención de vender las secciones más pequeñas para hacer frente a algunas dificultades económicas. La parcela donde ahora se encontraba la casa de Sofía había sido medida y preparada para la venta, pero el comprador se había echado atrás en el último momento. En toda la confusión que siguió, la transferencia de la escritura nunca se completó, y el terreno siguió legalmente vinculado a la propiedad principal. Cuando vendí la granja para pagar la hipoteca de Sofía, había dado por hecho que estaba vendiendo todo lo que mi padre poseía. Pero esta parcela de 2 acres se había colado de alguna manera entre las rendijas de la burocracia y permaneció en el fideicomiso familiar original, lo que significaba que ahora me pertenecía a mí como único heredero superviviente. Las implicaciones eran asombrosas. Sofía y Robert no eran propietarios del terreno en el que se encontraba su casa. Técnicamente, estaban viviendo en mi propiedad sin permiso, pero necesitaba estar absolutamente seguro antes de hacer nada. El lunes por la mañana, mientras Robert dormía para recuperarse de lo que parecía ser una resaca considerable, y Sofía estaba en su trabajo a tiempo parcial en la boutique, conduje hasta la oficina del secretario del condado. La secretaria, una mujer de mediana edad con ojos amables y una paciencia infinita, me ayudó a rastrear los registros de la propiedad hasta 40 años atrás. Todos los documentos confirmaban lo que sospechaba. La escritura original nunca se había transferido correctamente, y debido a una serie de descuidos burocráticos, el terreno había seguido vinculado al patrimonio de mi padre. Esto es bastante inusual, dijo la secretaria, ajustándose las gafas mientras estudiaba los registros. Normalmente este tipo de discrepancias se detectan durante la búsqueda de títulos cuando alguien solicita una hipoteca. ¿Qué habría pasado si se hubieran detectado? Bueno, la entidad hipotecaria habría exigido un título de propiedad libre de cargas antes de aprobar el préstamo. Su hija habría tenido que conseguir que usted firmara la transferencia, o la venta no se habría podido llevar a cabo. No se me escapó la amarga ironía. Si la empresa de títulos de propiedad hubiera hecho su trabajo correctamente, Sofía se habría visto obligada a involucrarme en la transacción inmobiliaria desde el principio. En cambio, ella había conseguido hipotecar un terreno del que no era propietaria legalmente, y yo había pagado esa hipoteca sin darme cuenta de que, en esencia, estaba pagando un préstamo garantizado con mi propia propiedad. ¿Qué opciones tengo?, pregunté.
La empleada sacó un formulario. Podría interponer una demanda de saneamiento de la titularidad para establecer la propiedad de forma clara. Dada la documentación que tiene, probablemente sería sencillo. La cuestión es si quieres seguir adelante con ello. Le di las gracias y volví a casa en coche, con la mente a 1000 por hora. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, tenía una baza real, legal y documentada de la que Robert y Sofía no sabían nada. Pero aún no estaba preparado para jugar esa carta. Primero, quería entender exactamente hasta dónde llegaba su manipulación. Esa noche, fingí estar dormido cuando los oí hablar de nuevo en la cocina. Sus voces se oían claramente a través de las finas paredes del garaje, y lo que oí me revolvió el estómago. Hizo todo el trabajo del jardín sin quejarse, decía Sofía. Quizá esto esté funcionando mejor de lo que pensábamos. Te dije que así sería, respondió Robert. La gente culpable es fácil de controlar. Solo tenemos que seguir reforzando la idea de que nos debe algo por todos esos años de abandono emocional. ¿Crees que empezará a pagar el alquiler pronto? Dale otra semana o dos. En cuanto se dé cuenta de que esto es permanente, empezará a ofrecernos dinero solo para hacernos felices. Los padres culpables siempre lo hacen. Hubo una pausa. Luego volvió la voz de Sofía, esta vez más baja. A veces me siento mal por lo que estamos haciendo. Se me aceleró el corazón. Quizá aún quedara algo de mi hija, algún pedacito de la niña que solía traerme dientes de león del jardín y los llamaba flores de sol. Cariño. La voz de Robert era firme, casi autoritaria. ¿Recuerdas de lo que hablamos? Tu padre antepuso el trabajo a la familia durante 20 años. Eligió el dinero en lugar de la conexión emocional. Ahora que es mayor y necesita apoyo, espera que te olvides de todo eso y cuides de él. Eso no es justo para ti. Tienes razón, dijo Sofía, pero no parecía del todo convencida. Además, piensa en nuestro futuro, los fondos para la universidad de los niños, nuestra jubilación, quizá incluso una casa de vacaciones algún día. Tu padre tiene mucho dinero en cuentas de jubilación. Un poco de generosidad motivada por la culpa contribuiría en gran medida a asegurar nuestro futuro financiero. ¿Cuánto crees que ha ahorrado? Teniendo en cuenta su estilo de vida y el hecho de que pudo pagar nuestra hipoteca en efectivo, probablemente al menos unos 200.000, quizá más. Si lo hacemos bien, podríamos tener la vida solucionada. Cerré los ojos, sintiéndome mal. No solo planeaban explotarme emocional y físicamente, planeaban vaciar sistemáticamente los ahorros de toda mi vida, utilizando la culpa y la manipulación para convencerme de que les entregara la seguridad de mi jubilación. La conversación continuó, pero ya había oído suficiente. Me quedé allí tumbado en la oscuridad, pensando en la escritura que llevaba en el bolsillo de la chaqueta y en el poder que representaba. Mañana llamaría al abogado que me había ayudado con la venta de la granja y le pediría que investigara mis opciones más a fondo. Pero esta noche quería recordar a mi hija tal y como solía ser. Pensé en la Navidad en la que tenía 8 años, después de que hubiéramos pasado meses con dificultades económicas a causa de las facturas médicas de Linda. Había hecho horas extras todos los días durante 2 meses para poder comprarle la bicicleta que tanto deseaba. Y cuando la vio debajo del árbol, lloró y me abrazó, diciéndome que era el mejor papá del mundo. Pensé en su graduación del instituto, cuando me dio las gracias en su discurso por haber trabajado tan duro para darle oportunidades. Ella había dicho que verme luchar por mis metas le había enseñado que todo era posible con la determinación suficiente. Pensé en el día de su boda, cuando bailó conmigo y me susurró al oído que esperaba que su matrimonio fuera tan sólido como el amor que yo le había demostrado mientras crecía. ¿Dónde se había ido aquella chica? ¿Cuándo había echado raíces el veneno de Robert de tal manera que ella pudiera olvidar 20 años de amor y sacrificio? Pero incluso lloraba la pérdida de la hija que había perdido. Sentí que algo más crecía dentro de mí. No era exactamente ira, ni exactamente esperanza, sino algo más duro y decidido. Creían que tenían todo el poder en esta situación. Creían que era un anciano destrozado sin opciones y sin fuerzas para luchar. Creían que podían manipularme y explotarme indefinidamente, quitándome mi dinero y mi dignidad mientras me convencían de que me lo merecía. Se equivocaban. La escritura que llevaba en el bolsillo de la chaqueta demostraba que no era tan impotente como creían,
y mañana empezaría a averiguar exactamente cómo usar ese poder. Pero sería paciente. Sería inteligente. Y cuando llegara el momento de revelar lo que sabía, me aseguraría de que entendieran exactamente lo que habían desperdiciado al decidir tratar a su padre y benefactor como a un sirviente. La niña que solía llamar a los dientes de león flores de sol quizá ya no existiera, pero yo no estaba dispuesta a renunciar a la posibilidad de que aún estuviera enterrada en algún lugar bajo la influencia de Robert. Y si no era así, bueno, ahora tenía otras opciones. El martes por la mañana le dije a Sofía que tenía cita con el médico y que necesitaba tomar prestado su coche. La mentira me salió más fácil de lo que esperaba, pero de todos modos estaba aprendiendo que la supervivencia a veces requería engaño. «Solo asegúrate de volver antes de las 3», dijo ella, sin levantar la vista del teléfono. «Robert necesita que laves a presión la entrada hoy». Asentí y me fui sin señalar que Robert era perfectamente capaz de lavar a presión su propia entrada, suponiendo que pudiera despegarse de sus videojuegos el tiempo suficiente para hacerlo. James Morrison había sido mi abogado durante 15 años, encargándose de todo, desde la herencia de Linda hasta la venta de la granja. Su despacho estaba en un antiguo edificio de ladrillo del centro, con ese tipo de muebles de madera maciza que sugerían tanto estabilidad como un gran gasto. Cuando entré con mi carpeta de documentos, su secretaria me acompañó inmediatamente a su despacho. «Henry», dijo James, levantándose para darme la mano. «Me alegro de verte. ¿Cómo te estás adaptando con Sofía y Robert?» La pregunta era bastante inocente, pero algo en su tono sugería que quizá ya sospechaba que no todo iba bien. James conocía a mi familia desde hacía años, había visto crecer a Sofía y se había encargado del testamento de Linda cuando ella falleció. «De hecho, es precisamente de eso de lo que necesito hablar contigo», dije, acomodándome en el sillón de cuero frente a su escritorio. Le expuse toda la situación, desde el arreglo de vivir en el garaje hasta las conversaciones que había escuchado sobre el vaciamiento de mis ahorros para la jubilación. James escuchó sin interrumpir, y su expresión se fue ensombreciendo a medida que se desarrollaba la historia. Cuando saqué la escritura, él arqueó las cejas. «Vaya, ni en sueños», dijo, mientras examinaba el documento. «¿Cómo se le pasó esto a la empresa de títulos de propiedad? Eso es lo que esperaba que me dijeras». James sacó su portátil y empezó a escribir. «Déjame consultar los registros públicos para confirmar lo que has encontrado». Sus dedos volaron sobre el teclado durante varios minutos. Luego, se recostó en la silla, sacudiendo la cabeza. «Henry, esto es extraordinario. La escritura es absolutamente válida y tienes razón sobre la cuestión de la propiedad. La casa de tu hija está construida en un terreno que legalmente te pertenece. La empresa de títulos de propiedad que gestionó su hipoteca debería haberse dado cuenta de esto, y francamente, probablemente sean responsables de este descuido. ¿Qué significa eso para mí? Significa que tienes varias opciones, ninguna de ellas sencilla». James sacó un bloc de notas y empezó a tomar apuntes. «En primer lugar, podrías interponer una acción de saneamiento de título para establecer una titularidad legal clara. Eso es bastante sencillo, dada la documentación que tienes. ¿Y luego qué? Entonces serías el propietario legal del terreno en el que se encuentra su casa. Podrías cobrarles un alquiler, podrías venderles el terreno, o, hizo una pausa mirándome con atención, podrías desalojarlos». La palabra quedó suspendida en el aire entre nosotros. Desalojar. De hecho, podría desalojar a mi propia hija de la casa que acababa de salvar de la ejecución hipotecaria. «Hay otra opción», continuó James. «Podrías usar esto como ventaja para negociar un trato mejor. En esencia, estarías en posición de dictar las condiciones de tu convivencia. ¿Qué me recomendarías?» James se recostó en su silla, estudiándome. «Sinceramente, te recomendaría que salieras de esa situación por completo. Lo que te están haciendo no es solo cruel, es abusivo. No les debes nada, Henry. Pagaste su hipoteca y en lugar de gratitud te tratan como a un sirviente. Sigues siendo mi hija, y tú sigues siendo su padre, pero eso no le da derecho a explotarte». Su voz era firme. «Henry, he visto esto antes. Hijos adultos que ven a sus padres ancianos como un recurso que hay que gestionar, en lugar de personas a las que hay que respetar. Rara vez mejora por sí solo».
Me quedé en silencio un momento, pensando en la niña que solía subirse a mi regazo cuando tenía miedo. ¿Y si les diera una oportunidad más? Usar la escritura como moneda de cambio para exigir un mejor trato, pero sin echarlos inmediatamente. Podrías hacerlo, dijo James lentamente, pero tendrías que estar preparado para la posibilidad de que se nieguen a cambiar. Y francamente, basándome en lo que me has contado sobre la influencia de Robert, no soy optimista respecto a su voluntad de reformarse. ¿Cómo sería el proceso si decidiera reclamar la propiedad? James me explicó los pasos legales que habría que seguir. Presentar la demanda de saneamiento de título llevaría unos 60 días, tiempo durante el cual tendría que notificar debidamente a todas las partes interesadas. El tribunal revisaría las pruebas y, suponiendo que nadie pudiera presentar documentación que demostrara que la tierra se había transferido correctamente, se me concedería el título libre de cargas. Lo más sólido de tu caso, dijo James, es que hipotecaron una propiedad que no les pertenecía. Eso es técnicamente un fraude, aunque fuera involuntario. El banco podría exigir el reembolso inmediato de la totalidad del préstamo, que acabo de liquidar. Exacto. Así que pagaste una hipoteca fraudulenta sobre tu propio terreno. Eso te da aún más fuerza legal. Mientras hablábamos de los detalles, me puse a pensar en las dinámicas de poder en esa casa. Robert me trataba como un estorbo porque pensaba que no tenía opciones. Sofía aceptaba su maltrato porque creía que me lo merecía. Pero ¿qué pasaría cuando se dieran cuenta de que yo tenía todas las cartas legales? Hay algo más que deberías tener en cuenta, dijo James al terminar nuestra reunión. Si decides seguir adelante con esto, tienes que estar preparado para que la relación con tu hija quede dañada de forma permanente. Este tipo de acciones legales suelen quemar puentes. La relación ya está dañada. La cuestión es si se puede reparar o no. Pensé en la conversación que había escuchado la noche anterior sobre sus planes de vaciar sistemáticamente mis ahorros para la jubilación. Pensé en la risa de Robert cuando describió cómo me manipulaba con la culpa por la muerte de Linda. Pensé en la lista de trabajos manuales que esperaban que realizara mientras les pagaba un alquiler por el privilegio de vivir en su garaje. Si no se puede reparar, dije lentamente, entonces al menos recuperaré mi dignidad. James asintió. Empezaré a preparar el papeleo. Podemos presentarlo cuando estés lista. De vuelta a casa, sentí algo que no había experimentado en semanas. Control. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, tenía opciones. Opciones reales que no implicaban aceptar el abuso ni la manipulación. Cuando llegué a casa, Robert me esperaba en la entrada, con los brazos cruzados y una expresión de enfado teatral. ¿Dónde demonios has estado?, exigió. Le dije a Sofía que hoy tenías que limpiar el camino de entrada con la hidrolimpiadora. Lo miré allí de pie, con sus pantalones de chándal manchados y su camiseta arrugada. Ese niño grande en paro que creía tener autoridad para darme órdenes, y sentí que algo cambiaba dentro de mí. Tenía una cita, dije con calma. ¿Qué tipo de cita? Del tipo que no es asunto tuyo. Robert entrecerró los ojos. Escucha, vejestorio. No sé qué actitud crees que puedes permitirte, pero déjame recordarte algo. Vives en nuestro garaje por la bondad de nuestros corazones. Si no te gusta el acuerdo, eres libre de buscar otro lugar donde vivir. Nuestro garaje, repetí. Así es, nuestra casa, nuestro garaje, nuestras reglas. Miré la casa que tenía detrás de él. La casa construida en un terreno que legalmente me pertenecía. La casa cuya hipoteca acababa de pagar con el dinero obtenido de la venta de la granja familiar. Luego volví a mirar a Robert, ese parásito que había convencido a mi hija de que merecía que me trataran como a un empleado. ¿Es eso lo que piensas?, le pregunté. Eso es lo que sé. Asentí lentamente. Luego metí la mano en el bolsillo de la chaqueta y saqué la escritura. No la desplegué ni se la mostré. Simplemente la sostuve en la mano, sintiendo su peso. ¿Sabes qué, Robert? Tienes toda la razón. Esta es tu casa, y estas son tus reglas. Parecía confundido por mi repentina aceptación, pero satisfecho de haber reafirmado su dominio. Me alegro de que nos entendamos, dijo. Oh, nos entendemos perfectamente, respondí. Creo que es hora de que hable con Sofía sobre ese entendimiento. Mientras caminaba hacia el garaje, notaba que Robert me observaba, probablemente preguntándose por qué parecía tan tranquilo tras su intento de intimidación.
No tenía ni idea de que todo estaba a punto de cambiar. Mañana llamaría a James y le diría que presentara los documentos. Esta noche dormiría en ese garaje por última vez como una víctima indefensa. Pero no estaría indefenso por mucho más tiempo. Esperé 3 días a que se presentaran los documentos legales antes de dar el paso. 3 días fingiendo ser el anciano destrozado que creían que era, completando sus ridículas listas de tareas y escuchando sus discusiones cada vez más descaradas sobre mis finanzas. El viernes por la mañana, James llamó para confirmar que la acción de saneamiento de título se había presentado oficialmente y que a Robert y Sofía se les notificarían los documentos en las próximas 24 horas. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto?, me preguntó por última vez. Nunca he estado más seguro de nada en mi vida. Esa noche le pregunté a Sofía si podíamos tener una reunión familiar. Ella se mostró sorprendida, pero accedió. Probablemente supuso que por fin estaba lista para hablar de contribuir al alquiler o asumir responsabilidades domésticas adicionales. Robert también debería formar parte de esta conversación, dije. Ella lo llamó desde el salón, donde llevaba jugando a videojuegos desde el mediodía. Apareció en la puerta de la cocina con la misma ropa que llevaba puesta desde hacía 3 días, con cara de enfado por haber sido interrumpido. ¿De qué va esto?, preguntó, dejándose caer en una silla. Yo me quedé de pie, colocándome donde pudiera ver claramente las caras de ambos. Se trata de nuestra situación de convivencia y de cierta información nueva que ha salido a la luz. Sofía se inclinó hacia adelante, de repente interesada. ¿Información nueva? Saqué la escritura y la dejé sobre la mesa de la cocina, entre nosotros. Esta es la escritura original del terreno sobre el que está construida tu casa. Se mezcló con los papeles del banco cuando pagué tu hipoteca. Robert apenas le echó un vistazo. Pues bien, resulta que, debido a un error administrativo ocurrido hace décadas, este terreno nunca se transfirió debidamente fuera del patrimonio de mi padre, lo que significa que, legalmente, me pertenece a mí. El cambio en la habitación fue inmediato. Sofía palideció y Robert, de repente, se enderezó en el asiento, y su actitud desdeñosa se esfumó. ¿De qué estás hablando?, preguntó Sofía, con una voz apenas más que un susurro. Me refiero al hecho de que tu casa está construida en una propiedad que me pertenece. La empresa de títulos de propiedad no se dio cuenta cuando solicitaste la hipoteca, lo que significa que has estado pagando un préstamo garantizado por un terreno del que, en realidad, no tienes la titularidad legal. Robert arrebató la escritura de la mesa y sus ojos recorrieron el documento frenéticamente. Esto tiene que ser algún tipo de error. Yo también lo pensé, por eso le pedí a mi abogado que lo investigara a fondo. La escritura es válida y los registros de la propiedad lo confirman. Habéis estado viviendo en mi terreno sin permiso. Sofía se levantó bruscamente y se dirigió hacia la ventana. Papá, esto es una locura. No puedes simplemente... Quiero decir, vivimos aquí. Este es nuestro hogar. Un hogar cuya hipoteca acabo de pagar, dije con calma. Un hogar construido en un terreno que me pertenece. Robert se había puesto rojo y podía ver cómo le daba vueltas a la cabeza mientras intentaba averiguar cómo recuperar el control de la situación. No puedes demostrarlo. Un viejo trozo de papel no significa nada. En realidad, lo significa todo. Mi abogado ya ha presentado una demanda de saneamiento de título ante el tribunal. Mañana por la mañana se les notificará a ambos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Observé cómo empezaban a asimilar la realidad de su situación. Durante meses habían tenido todo el poder, dictando dónde vivía, cómo pasaba mi tiempo y qué contribuciones esperaban de mí. Ahora, de repente, eran ellos los que carecían de legitimación. ¿Qué quieres?, preguntó Sofía por fin, con la voz temblorosa. ¿Qué quiero?, repetí la pregunta, dejándola flotar en el aire. Lo que quiero es entender cómo mi propia hija ha podido tratarme como lo has hecho. Lo que quiero es saber cuándo decidisteis que el hombre que os crió, que se mató a trabajar para manteneros, que vendió todo lo que tenía para salvar vuestra casa, merecía vivir en un garaje y ser tratado como un empleado. Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Sofía. Papá, lo siento. No era nuestra intención que fuera así. Sí, lo era. Mi voz era firme, pero había acero en ella. Os oí hablar, Sofía, a los dos. Oí a Robert explicar cómo me estaba manipulando con la culpa por la muerte de vuestra madre.
Os oí reíros de ello. Os oí planear cómo vaciar sistemáticamente mis ahorros para la jubilación. Robert se levantó de un salto de la silla. Nos estabas espiando. Estaba tumbado en el garaje en el que me metisteis, escuchando cómo discutíais cómo seguir aprovechándoos de mí. Las paredes son finas, Robert. Muy finas. Papá, por favor, dijo Sofía agarrándome del brazo. Podemos arreglar esto. Podemos hacer cambios. Miré su mano sobre mi brazo, recordando todas las veces que había sostenido esa misma mano, cuando ella estaba asustada, herida o necesitaba consuelo. Pero esta ya no era mi niña pequeña. Era una mujer que había permitido que su marido la envenenara contra su propio padre. Esto es lo que va a pasar, dije con suavidad, apartando su mano de mi brazo. Tienes 30 días para decidir qué quieres hacer. Puedes comprarme el terreno a su valor de mercado, que mi abogado estima en unos $200,000. Puedes pagarme un alquiler para seguir viviendo aquí, o puedes buscar otro lugar donde vivir. ¿$200,000? La voz de Robert se quebró. No tenemos esa cantidad de dinero. Entonces te sugiero que consideres la opción del alquiler. ¿Cuánto cuesta el alquiler?, preguntó Sofía en voz baja. El precio de mercado por un terreno de 2 acres en este barrio sería de unos 3,000 al mes, estalló Robert. ¿3,000? Eso es una locura. No podemos permitirnos eso. Entonces quizá deberías plantearte buscar un trabajo, dije, mirándole directamente a los ojos. Han pasado 8 meses, Robert. 8 meses en el paro mientras tú has estado viviendo de los ingresos del trabajo a tiempo parcial de mi hija y de mi ayuda económica. Yo he estado buscando trabajo. Tú has estado jugando a videojuegos y planeando cómo explotarme. Hay una diferencia. Sofía se hundió en la silla, con la cara entre las manos. Papá, por favor. Hemos cometido errores, pero somos una familia. Las familias se las arreglan. Las familias se tratan con respeto, Sofía. Las familias no se manipulan entre sí con mentiras sobre cónyuges fallecidos. Las familias no obligan a sus padres ancianos a vivir en garajes mientras les exigen mano de obra gratuita. Cambiaremos, dijo ella desesperadamente. Te trataremos mejor. Puedes quedarte con la habitación de invitados y dejaremos de pedirte que hagas las tareas domésticas, y Robert conseguirá un trabajo. Miré a Robert, que me lanzaba una mirada llena de odio indisfrecho. ¿Es eso cierto, Robert? ¿Vas a buscar trabajo? Haré lo que sea necesario, dijo apretando los dientes. Pero sus ojos prometían venganza. No, dije en voz baja. No lo harás, porque no eres capaz de cambiar, Robert. Eres un manipulador y un parásito, y la única razón por la que ahora aceptas cualquier cosa es porque has perdido tu influencia sobre mí. Me volví hacia Sofía. Y tú has permitido que él te convirtiera en alguien a quien no reconozco. La hija que crié nunca habría tratado a nadie como tú me has tratado a mí, y mucho menos a su propio padre. Papá, por favor, no hagas esto, susurró. No estoy haciendo nada, Sofía. Simplemente estoy reclamando lo que es mío por ley y dándote opciones. Lo que hagas con esas opciones depende de ti. Robert se levantó bruscamente, haciendo chirriar la silla contra el suelo. Esto es chantaje. No, Robert. El chantaje es lo que tú y Sofía me habéis estado haciendo a mí, utilizando la culpa y la manipulación para controlar mi comportamiento. Esto es justicia. Si haces esto, perderás a tu hija para siempre, dijo, con voz baja y amenazante. Miré a Sofía, que seguía sentada con la cara entre las manos, llorando en silencio. Perdí a mi hija el día que decidió tratarme como una carga en lugar de como su padre. La cuestión ahora es si está dispuesta a ganarse de nuevo la relación que solíamos tener. Caminé hacia el garaje y luego me volví. Tienes 30 días para tomar una decisión. Mi abogado se pondrá en contacto contigo para darte los detalles. Mientras cerraba la puerta del garaje tras de mí, podía oírlos discutir en voz alta. Robert estaba furioso, probablemente ya planeando algún tipo de represalia. Sofía lloraba, comprendiendo por fin la magnitud de lo que habían hecho. Pero por primera vez en semanas, no era yo quien se sentía impotente. Mañana, todo cambiaría. Esta noche dormiría en paz, sabiendo que por fin había dejado de ser una víctima y había empezado a ser un hombre que exigía el respeto que se merecía. La niña que solía llamar a los dientes de león, flores de sol, quizás se hubiera ido para siempre.
pero al menos ahora tendría que elegir entre su padre y el hombre que la había vuelto en su contra. Y fuera cual fuera la elección que tomara, yo por fin sería libre. Los 30 días que siguieron fueron los más largos de mi vida, pero también los más liberadores. Me mudé del garaje la mañana después de nuestro enfrentamiento y alquilé un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad mientras avanzaban los trámites legales. James había tenido razón sobre la solidez de mi caso. El tribunal me concedió la titularidad plena de la propiedad en 3 semanas, y de repente, Robert y Sofía se encontraron en la situación de ser inquilinos en un terreno que nunca habían poseído. La primera semana después de que me mudara, Sofía me llamaba todos los días, a veces varias veces. Sus mensajes empezaban enfadados, luego se volvían suplicantes y finalmente desesperados. Robert, por su parte, aparentemente había decidido que la mejor estrategia era ignorar la situación por completo, como si fingir que no estaba pasando fuera a hacer que desapareciera. «Papá, por favor», dijo Sofía durante una llamada telefónica particularmente difícil. «Somos familia. Podemos resolver esto sin abogados, sin tribunales y sin todo este lío legal». «Somos familia cuando te conviene», le respondí. «Cuando necesitabas que te pagaran la hipoteca, éramos familia. Cuando necesitabas mano de obra gratis y planeabas quedarte con mis ahorros para la jubilación, éramos familia. Pero cuando yo necesitaba un mínimo de respeto y dignidad, de repente solo era una carga que había que gestionar. Sé que cometimos errores, pero Robert realmente está intentando cambiar. Lleva buscando trabajo todos los días». No le recordé que Robert llevaba 8 meses buscando trabajo antes de que estallara esta crisis. Algunas conversaciones ya no merecían la pena. El punto de inflexión llegó el día 23. Estaba tomando un café en la cocina de mi pequeño apartamento cuando oí que llamaban a la puerta. Cuando la abrí, allí estaba Sofía sola, con los ojos enrojecidos por el llanto. «¿Puedo pasar?», preguntó. Me hice a un lado y la dejé entrar. Miró a su alrededor en el escaso apartamento de un dormitorio, fijándose en la única silla, la mesa plegable que servía tanto de escritorio como de comedor, el colchón en el suelo en el que había estado durmiendo. «Papá, esto es horrible, no deberías vivir así. Está limpio, es tranquilo, y aquí nadie me trata como a una sirvienta. He vivido en sitios peores». Se dejó caer pesadamente en la única silla, y por un momento se parecía exactamente a la niña que solía ser cuando estaba en apuros y lo sabía. «Lo dejé», dijo en voz baja. Dejé la taza de café sobre la mesa y la miré con atención. «¿Qué?» «Ayer dejé a Robert. Cogí a los niños y me fui a vivir con mi amiga Jennifer. No puedo seguir con esto, papá. No puedo seguir fingiendo que lo que te hicimos estuvo bien». «¿Qué te hizo cambiar de opinión?» Se quedó callada durante un buen rato, mirándose las manos. Muchas cosas, pero sobre todo fue ver cómo reaccionó él cuando se enteró de lo que habíamos hecho. No estaba enfadado porque te hubiéramos hecho daño o porque pudiéramos perder nuestra casa. Estaba enfadado porque su plan para controlarte se había echado a perder, y eso te sorprendió. Debería haberlo hecho, pero no fue así. Y ahí fue cuando me di cuenta de lo mucho que había cambiado, de lo mucho que había dejado que él me cambiara. Me miró, con lágrimas corriendo por su rostro. «Papá, no sé cómo pedirte perdón por lo que te hice. No sé cómo compensar el haberte tratado así». Me senté en el borde del colchón, estudiando el rostro de mi hija. «¿Por qué le creíste cuando dijo que yo era emocionalmente distante mientras crecías?» «Porque quería creerlo», dijo ella con una voz apenas más que un susurro. «Porque era más fácil que admitir que me había vuelto egoísta y creída. Robert hizo que pareciera que merecía un mejor trato por tu parte, como si se me debiera algo por todos esos años en los que trabajaste tanto. Trabajé tanto porque tu madre se había ido y yo intentaba ser ambos padres para ti. Ahora lo sé. Creo que entonces también lo sabía. Pero Robert hizo que pareciera que trabajar para mantenerme era de alguna manera un fracaso del amor en lugar de una expresión del mismo». Nos quedamos en silencio durante varios minutos. Afuera, podía oír a los niños jugando en el patio, sus risas atravesando las delgadas paredes. «¿Qué pasa ahora?», preguntó Sofía finalmente. «Eso depende de lo que tú quieras que pase». «Quiero que mi padre vuelva», dijo ella sencillamente. «Quiero ser la hija que tú me criaste para ser, en lugar de la persona en la que Robert me convirtió». Y Robert que se las arregle por su cuenta.
Ya estoy harta de que me manipule y de dejar que manipule mi relación contigo. Miré a esa mujer, mi hija, que me había causado tanto dolor, pero que también era la niña a la que había querido más que a mi propia vida. La decisión que esperaba que tomara por fin se estaba planteando, pero necesitaba asegurarme de que fuera real. Si reconstruimos nuestra relación, dije con cautela, tiene que ser diferente a como era antes. No seré tu cuenta bancaria de emergencia ni tu mano de obra gratuita. No voy a tolerar que me des por sentado otra vez. Lo entiendo, y no voy a tolerar a Robert en mi vida en absoluto. Si te reconcilias con él, lo eliges a él en lugar de a mí. No hay término medio. No quiero reconciliarme con él, quiero divorciarme de él. Y eso va a ser complicado. Tendrás que encontrar un lugar donde vivir. Probablemente conseguir un trabajo mejor, acordar la custodia de los niños. Sé que va a ser difícil, pero es lo correcto. He tomado una decisión que incluso a mí me ha sorprendido. La casa es tuya. ¿Qué? Te voy a ceder la escritura, la casa y el terreno, todo. Sofía me miró fijamente. Papá, no puedo aceptar eso. No después de lo que te hice. Puedes y lo harás, pero con condiciones. ¿Qué condiciones? El nombre de Robert desaparecerá de todo. De la escritura, de cualquier documento que quede, de todo. Si te divorcias de él, no recibirá nada de la liquidación de bienes relacionada con la casa. Pero papá, esa casa vale más de $500,000. No puedo quitártela así sin más. No te la estás quitando. Te la estoy regalando. Pero se la estoy regalando a mi hija, no a la mujer de Robert. Hay una diferencia. Ella volvió a llorar, pero esta vez las lágrimas parecían diferentes. De alivio, tal vez, o de gratitud. Hay una condición más, dije. ¿Cuál? Quiero una relación con mis nietos que no pase por ti ni por nadie más. Si quiero verlos, si quiero llevarlos a algún sitio, o que se queden a dormir, eso es cosa mía y de ellos. No volverás a utilizar el contacto con mis nietos como moneda de cambio nunca más. Yo nunca hice eso. Tú lo hiciste al meterme en el garaje y dejar que Robert me tratara como basura delante de ellos. Los niños aprenden de lo que ven. Sofía, si les dejas ver cómo se falta al respeto a su abuelo, les enseñas que faltar al respeto a las personas mayores es aceptable. Ella asintió, secándose los ojos. Tienes razón. No pensé en lo que les estábamos enseñando. ¿Aceptas mis condiciones? Sí, todas ellas. 6 meses después, estaba ayudando a Sofía a plantar tomates en el jardín detrás de la casa, que ahora era legalmente suya. Su divorcio de Robert se había formalizado el mes anterior, y aunque había sido desagradable y costoso, ella había salido de él más fuerte y más independiente de lo que la había visto en años. Robert, por su parte, se había mudado de nuevo con sus padres y, según se decía, trabajaba en una tienda de comestibles mientras intentaba rehacer su vida. Había intentado ponerse en contacto con Sofía en varias ocasiones, prometiendo cambiar y suplicando otra oportunidad, pero ella había bloqueado su número y se negaba a hablar con él. ¿Alguna vez te arrepientes? Le pregunté mientras trabajábamos codo con codo bajo el sol de la tarde. ¿Arrepentirme de qué? De dejarlo, de empezar de cero. No ha sido fácil para ti, dijo Sofía sentándose sobre los talones, con manchas de tierra en la mejilla, pareciéndose más a la chica que yo recordaba de lo que lo había hecho en años. Lo único de lo que me arrepiento es de haber esperado tanto tiempo para hacerlo. Mi nieta Emma salió corriendo de la esquina de la casa, con el rostro sonrojado por la emoción. «Abuelo, mamá, venid a ver lo que he encontrado». Me levanté, sacudiéndome la tierra de las manos, y la seguí hacia el descubrimiento que nos esperaba. Por primera vez en más tiempo del que podía recordar, sentí que estaba exactamente donde debía estar. La niña que solía llamar Flores de Diente de León, a los dientes de león, no había desaparecido después de todo. Simplemente había quedado sepultada bajo años de influencia ajena. Pero con paciencia y las condiciones adecuadas, incluso las relaciones más dañadas pueden recuperarse y volverse más fuertes que antes. A veces, el mejor regalo que se le puede hacer a alguien son las consecuencias de sus propias decisiones. Y a veces, cuando esas consecuencias finalmente llegan, eligen convertirse en la persona que siempre estuvieron destinados a ser. Yo había recuperado a mi hija, y ella había recuperado a su padre. En cuanto a Robert,
Había obtenido exactamente lo que se merecía, la oportunidad de descubrir su propia vida sin nadie más a quien manipular o explotar. Era, pensé, mientras Emma me arrastraba hacia su último tesoro, un intercambio justo para todos los involucrados. Gracias por ver hasta aquí.